¿Te has fijado alguna vez en cómo la Biblia para niños se salta capítulos enteros? Nos quedamos con los animales, los arcoíris, los milagros y discretamente pasamos de puntillas por las partes empapadas de traición, abuso, lujuria, sangre y dolor. Algunas historias son tan crudas que asumimos que no tienen cabida en la Iglesia, pero la Biblia, sin vergüenza ni retoques, las cuenta de todos modos, ¿no? Eso no es un error editorial, es una misericordia deliberada. La Escritura expone las grietas en las almas humanas para que dejemos de fingir que podemos salvarnos a nosotros mismos. Toda la Escritura es inspirada por Dios, no solo las partes que caben en un franelógrafo. Hoy abriremos esas páginas que la mayoría de la gente evita, rastrearemos los hilos feos, Judá y Tamar, David y Betsabé, la concubina del levita, Lot y sus hijas, Ananías y Safira, la masacre de Herodes, y preguntaremos por qué Dios los puso ahí, no para sensacionalizar el pecado, sino para resaltar a un Redentor que no se inmuta ante el caos. La Biblia está arraigada en lugares y una historia reales, no en un mundo de mitos edulcorados. Los patriarcas vivieron en una antigua cultura de honor-vergüenza del cercano Oriente. Los jueces de Israel surgieron en una confederación tribal donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Los reyes gobernaban en cortes donde el poder y el deseo a menudo superaban la conciencia. Roma impuso su paz con hierro y miedo. En ese mundo, Dios habla a través de personas que no son héroes por naturaleza, sino pecadores por confesión. Génesis 38 nos sumerge en el hogar comprometido de Judá. Tamar, viuda y abandonada, fuerza un ajuste de cuentas que expone la hipocresía de Judá. Es escandaloso y, sin embargo, de esta línea familiar vendrá el Mesías. Jueces 19 se encuentra entre los valles más oscuros de la Escritura. La concubina del levita sufre una violencia impensable y el colapso moral de la nación se vuelve innegable. El texto no ofrece una resolución fácil, exige que lamentemos lo que el pecado destruye. En 2 Samuel 11:12, David toma a Betsabé y organiza la muerte de Urías. El poder abusa, un profeta confronta, un rey se arrepiente y las consecuencias siguen avanzando. Génesis 19 muestra a las hijas de Lot actuando por miedo y quebrantamiento después de la caída de Sodoma. El pecado engendra confusión y la cosecha es amarga. En Hechos 5, Ananías y Safira mienten para inflar su imagen espiritual. El juicio cae recordando a la iglesia naciente que la santidad no es opcional. Y en Mateo 2, Herodes responde a la noticia de un rey recién nacido con la masacre de los hijos de Belén. La Navidad no solo está enmarcada por los cantos de los ángeles, sino por las lágrimas de Raquel. Estos no son carteles de reclutamiento para la religión, son espejos y advertencias, historia y profecía. Al negarse a ordenar el registro, la Escritura declara que la gracia no es una teoría, es un rescate. La línea de Cristo pasa por el escándalo de Judá, el hombre conforme al corazón de Dios necesitaba un profeta y misericordia. Los primeros días de la Iglesia están custodiados por un santo temor. El Salvador del mundo llega bajo la sombra de la crueldad del imperio. Si quieres cuentos de hadas, la Biblia te decepcionará. Si quieres una verdad que realmente pueda llegar a los rincones más oscuros de la historia humana, la Biblia no te fallará. Una lente trata estos relatos como moralejas cautelares. No seas como Judá, no seas como David, no uses a la gente, no mientas a Dios. Eso es cierto hasta cierto punto, pero el moralismo por sí solo no puede sanar lo que diagnostica. Otra lente es teológica. El canon mantiene las heridas visibles para que podamos ver el pulso de la redención. Las genealogías no ocultan a Tamar, los salmos conservan el arrepentimiento de David, Hechos registra un juicio que mantiene la honestidad de la Iglesia, Mateo se niega a borrar el lamento de la Natividad. Una tercera lente es el realismo literario. La Escritura no gestiona una marca, testifica. En un mundo donde filtramos nuestras vidas para obtener aprobación, la falta de manipulación de la Biblia es en sí misma un poder apologético. Una cuarta lente es pastoral. Estos pasajes son descriptivos, no prescriptivos, muestran lo que hace el pecado, no lo que Dios aprueba. También nos enseñan a lamentarnos, a clamar por justicia y a proteger a los vulnerables. Mantén estas lentes unidas. Si leemos solo para impactar, nos volveremos cínicos. Si leemos solo por reglas, nos volveremos farisaicos. Si leemos solo por consuelo, nos saltaremos los capítulos que podrían salvarnos. La lectura correcta es cristocéntrica y en forma de cruz. El caos nos prepara para reconocerle y su misericordia reinterpreta el caos. Vivimos de feeds seleccionados, ocultamos nuestros fracasos tras ediciones, nuestras iglesias tras programas, nuestras familias tras fotos de vacaciones. Sin embargo, las fracturas siguen saliendo a la superficie, escándalos de abuso, colapsos morales, líderes expuestos, hogares desmoronándose, comunidades divididas. La tentación es gestionar la imagen, proteger la marca. La Biblia hace lo contrario, arrastra la podredumbre a la luz y luego mantiene la luz fija.
Cuando las víctimas necesitan un lenguaje para el duelo, la Escritura da lamento. Cuando los poderosos necesitan ser confrontados, la Escritura envía un Natán. Cuando las comunidades necesitan recordar que la santidad no es opcional, la Escritura muestra Hechos 5. Cuando una cultura trata a los niños como daño colateral, la Escritura registra el clamor de Belén y promete un rey que no gobernará por terror. Estas historias también hablan de nuestros secretos personales, los hábitos que excusamos, las mentiras que gestionamos, el compromiso que racionalizamos. Nada de eso es nuevo. Dios no se sorprende por lo que escondes. Él no está dispuesto a dejar que te posea. La brutal honestidad de la Biblia es una invitación a salir del engaño y entrar en la verdad, donde la sanación es posible. Empieza dejando que la Escritura ponga las condiciones. Lee los capítulos difíciles que has evitado, despacio, en oración, negándote a pasar deprisa por la incomodidad. Cambia el voyeurismo por el lamento. Cuando encuentres el mal en el texto o en la vida, laméntalo ante Dios. Cambia la negación por la confesión. Llama al pecado por su nombre sin excusas. Cambia el secretismo por la responsabilidad. Invita a creyentes sabios y dignos de confianza a los lugares que te sientes tentado a ocultar. Si lideras, protege a los vulnerables. Haz que la transparencia y el arrepentimiento sean normales. Si has sido dañado, sabe que Dios ve y juzga justamente. Las lágrimas de la Biblia están ahí para que las tomes prestadas hasta que tu propia voz regrese. Sobre todo, deja que estos pasajes te guíen hacia Jesús. Sigue la genealogía que incluye a Tamar hasta el Cristo que dignifica a los avergonzados. Ora el Salmo 51 con David y confía en la misericordia que limpia. Recuerda que el temor que cayó en Hechos 5 custodiaba una iglesia destinada a ser amor santo, no imagen santa. Rehúsa construir una vida que Dios no pueda usar manteniéndola demasiado limpia para la gracia. La Biblia no es un museo de santos impolutos, no es un hospital de campaña donde la verdad y la gracia se encuentran con los pecadores a la vista, ¿no? Los capítulos demasiado escandalosos para el domingo no son excepciones, ¿no? Son contexto. Te dicen por qué vino el Hijo de Dios, por qué fue necesaria la cruz, por qué la resurrección no es una metáfora. Si la Escritura ocultara lo peor de nosotros, lo mejor de él parecería opcional, pero no nos oculta. Así que el Evangelio no se siente opcional, se siente como oxígeno. No te saltes las páginas difíciles, son el camino por el cual reconocerás al Cordero que quita el pecado del mundo y al Rey que enjuga toda lágrima. El caos es real, la gracia es mayor. Y Jesús no se deja intimidar ni por el tamaño de tu pecado ni por la profundidad de tu dolor. Si este recorrido honesto por la Escritura te ayudó a afrontar las partes que estamos tentados a saltarnos, quédate con nosotros aquí, en verdad, en la palabra. Estamos abriendo toda la Biblia, no solo los momentos destacados, para que personas reales puedan encontrarse con el Salvador real. Comparte esto con alguien que esté lidiando con los capítulos difíciles. Suscríbete para seguir explorando los pasajes que plantean preguntas difíciles y revelan una esperanza más profunda. Y si necesitas oración o recursos para las cosas difíciles que estos textos desvelan, deja un comentario. Mantendremos nuestras Biblias abiertas y nuestros corazones honestos juntos.